Bueno, primeramente, hermano, gracias a Dios, ¿no? Como causa felicidad ver a una hermana después de tanto tiempo, a mí me causa ese gozo, ¿no? Y esto también nos ayuda a libertarnos un poquito más, porque sabemos que nuestro esfuerzo no es en vano, estamos sembrando la palabra del Señor. Y muchas veces el enemigo nos quiere hacer desistir, trae cosas viejas a nuestra vida. Ustedes van a abrir el capítulo 9 de Josué, versículo 12, a partir de ahí nos va a hablar la palabra. Pero voy a hacer una breve introducción. La introducción es que dice, por ejemplo, en 2 Corintios 5:17, dice: las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Vemos, cosas nuevas son cosas del presente, las que nos da el Señor, las bendiciones, una vida nueva, una vida totalmente renovada, cambiada. Y las cosas viejas pertenecen a nuestro pasado, ese pasado de improbidad, ese pasado de opresión, ese pasado de sufrimiento en que nos tuvo cautivos Satanás, esclavo de nuestro pensamiento, de nuestras formas, ¿no? Porque nuestras formas anteriores eran según las que aprendimos de Satanás, o nuestra naturaleza, o el mundo, que nos fue llevando a esas decisiones que nos trajeron sufrimiento. En cambio, las cosas presentes, las cosas nuevas, son las cosas que abundan en la palabra, que nos va enseñando el mismo Señor, para poder ser felices, para producir esa liberación en nuestra mente, sacar esa fatiga, ese cansancio del camino, para renovar nuestra fuerza, nuestra fe. También nos dice, ¿no?, en Génesis 19:26, por ejemplo, que la mujer de Lot en un momento miró atrás y dice que se quedó como estatua de sal. Y ahí lo que sacamos el ejemplo, que el mirar atrás, las cosas viejas, van paralizando nuestro avance en nuestra vida espiritual. Es lo que trae un desierto a nuestra vida, lo que trae destrucción, y el Señor no quiere que miremos hacia atrás, sino que la vista, la mirada la tengamos puesta en Jesús. También nos dice en Lucas 9:62, dice que nadie que pone la mano en el arado, dice, y mira hacia atrás, es digno de mí. O en otra versión dice, está apto para el reino de Dios. Entonces, no mirar atrás, sino la mirada en la palabra, el foco en la palabra. Satanás quiere introducir otra vez esa vieja vida, que pongamos la vista ahí, entonces nos hace perder el tiempo, entonces enfría nuestra vida espiritual, nos va sacando esa fe en la palabra, y eso es lo que nos trae ese atraso espiritual, nos cierra la mente, el entendimiento, y trae mucho desaliento, mucha tristeza. Y justamente esto podemos decir también, que en cuanto nos fijamos en el pecado, vamos a fijarnos, como dice, en nuestra vida pasada, la de Egipto, que dice que el pueblo de Israel lloraba por la olla de Egipto, por la olla de la carne de Egipto. Entonces, ese mirar atrás, esas cosas viejas, vida vieja, nos quiere hacer volver Satanás, nos quiere hacer desistir el camino, saca la motivación de seguir adelante para que seamos libertados y lleguemos a la bendición del Señor, como dice ahí, que era la tierra prometida. Muchas veces nuestra debilidad, en ese hambre del pecado, pone ese plato de guiso rojo delante de nuestro, y como Esaú, perdemos nuestra heredad por escoger algo efímero, algo insignificante, algo que se termina, que se acaba. Todo esto representa el pecado, la oferta que pone Satanás para hacernos desistir del camino. También dice la palabra en 1 de Pedro 2:9, dice que son los deseos carnales que batallan contra el alma, dice, absteneos, desistan de esos deseos carnales que batallan contra el alma, porque nos quiere hacer volver a la esclavitud. Y bueno, ahora sí, en Josué 9, verso 12. Josué 9, verso 12, vamos a buscarlo ahí con paciencia, nos va a hablar la palabra, para ver cómo el enemigo, a través de esta palabra me hablaba más exactamente, y cómo quiere introducir las cosas viejas el enemigo, nuestra antigua vida, nuestras antiguas decisiones. Dice así la palabra: nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas
para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Ya seco y mohoso. Ese versículo seguramente vamos a desarrollar, pero esta era la astucia de los gabaonitas, cómo vinieron, se fingieron embajadores, ¿no? La palabra. Y dice que vinieron con, como dice acá la palabra, el pan viejo, dice, seco y mohoso. Se pusieron vestiduras viejas, dice, zapatos recocidos, vestiduras viejas, y así el enemigo, hermano, viene para introducirse en nuestra vida. ¿Por qué? Ahora vamos a contar el contexto. Vemos que Josué obtuvo varias victorias y los enemigos se enteraron de alrededor. Entonces los gabaonitas hicieron alianza, o quisieron hacer alianza con Josué, y le hicieron más bien. ¿Para qué? Para que no los maten. Entonces así Satanás, para que no, cuando ve que tenemos autoridad, esa presencia de Dios, viene a hacer alianza, porque sabe que tenemos la fortaleza de Dios, sabe que al descubrir al enemigo vamos a destruirlo. Entonces de alguna manera se quiere introducir, y esto es lo que yo sacaba en concreto, cuando el enemigo después de varias victorias trae a tu vida las cosas viejas. Y tuve un sueño con respecto a esto, por eso armé esta palabra, justamente que estaba limpiando la casa mía, ¿no? Estaba baldeando, tirando agua, y el portón de la cochera estaba abierto el garage, y estaba baldeando todo, la vereda, y en un momento, cuando estaba ese portón abierto, veo que un hermano mete un auto viejo, roto, mete un auto viejísimo que no andaba, lo mete a mi garaje. Entonces yo razoné por dentro lo dije porque no le quería hacer tropiezo al hermano, y dije, no se hacen cargo de sus cosas, y vienen y me las meten a mi casa, me la meten a mí. A ver, yo esto justamente preparaba, ¿no?, la palabra, porque así es el enemigo. En un momento quiere introducir las cosas viejas a nuestra vida. Cuando venimos humillándonos, vinimos pidiendo perdón, confesando nuestros pecados, venimos batallando, discerniendo, despojándonos, como dice la palabra, pero de alguna manera quiere introducir esas cosas viejas. La palabra lo dice en 2 Corintios 11:3, dice esto: me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces Satanás no quiere que descubras el pecado, o quiere hacer alianza, o te torce la palabra. De alguna manera se quiere introducir para que no mate ese pecado y no tenga la victoria sobre esa área, para que no tengas esa conquista sobre esa área. Entonces de alguna manera uno, a través de la palabra, va discerniendo cómo el enemigo va entrando en nuestra vida. Por eso siempre hacemos énfasis en la palabra, en escuchar mucho la palabra, que la atesoremos, que la podemos poner en práctica, en obra. ¿Para qué? Para que el Señor vaya amparando nuestra vida. Entonces al humillarnos, porque la palabra ¿qué es? Es lámpara, dice, ¿no?, que alumbra nuestro camino. Entonces la palabra nos da discernimiento, podemos discernir al enemigo cómo actúa y cómo va introduciendo cosas viejas, hábitos viejos de nuestra vida pasada, que ya los miramos con cierta simpatía, que hemos obtenido tal vez la victoria, pero otra vez nos quiere hacer volver hacia atrás. Entonces ya no lo miramos como pecado. ¿Por qué? Porque razonamos en la otra área. Tal vez esto no sea tan así, tal vez no sea este pecado. Entonces de a poquito te va enfriando, te va sacando ese fuego sagrado, te va sacando el fuego del Señor, la presencia del Señor, y ya no lo querés matar. Entonces esas son las cosas que se van aliando en nuestra vida. Como estos gabaonitas, dice que quedaron ahí porque ya hizo pacto Josué con ellos y no lo podían matar. Así también, hermano, muchos hábitos van quedando en nuestra vida, se van introduciendo. ¿Para qué? Para que nos mate el pecado viejo, la vida vieja. Entonces me hablaba también
en Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Dice así la palabra: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, despojándoos con sus hechos, no solamente de palabras, sino con sus hechos. Y entonces acá es cuando te marca el pecado de la palabra, uno tiene que pedir perdón para que realmente sea convencido, sea quebrantado, te lleva un arrepentimiento pleno para poder dejar, hermano, con el hecho. Sabemos que cuando nuestra alma está convencida, vamos a ir al hecho, pero de corazón. Nos vamos a ir despojando totalmente, pero no por un esfuerzo natural, sino porque tenemos la convicción, la fe de que es así en la palabra. Entonces eso es lo que te va a llevar, y dice, despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual a la imagen del que lo creó se va renovando, conforme, cuando dice del nuevo, a la naturaleza de Dios. Y esto es lo que agregaba, ¿no? De conocer, experimentar plenamente la naturaleza de Dios. Ahora, ¿qué es la naturaleza de Dios? Gálatas, que me dicen, 5:22, que siempre se nombra, que la naturaleza del Espíritu, o la paz del Señor, es gozo, paz, alegría, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay acusación. Eso te está diciendo. Entonces esa es la naturaleza de Dios, y esa es la imagen que el Hijo de Dios tiene que tener a través de cumplir su palabra. Cuando se va despojando, se va humillando, va pidiendo perdón, va confesando el pecado. Señor, dame un corazón arrepentido para poder dejar esa vieja vida, esa vieja naturaleza, porque la vieja vida, el viejo hábito, la vieja naturaleza, ¿qué quiere decir? Quiere decir que te toma el nervio, te trae preocupaciones, como estaba hablando maestro Lemo, te trae opresión, te trae carga, te trae nerviosismo, te trae angustia. Todo eso es lo que trae Satanás a nuestra vida cuando estamos viviendo la vida pasada. Pero eso pertenece a nuestra vida pasada, la imagen de Satanás. Ahora somos hijos de Dios y tenemos que tener la imagen de Dios. Y para eso tenemos que tener la fe, la convicción de la palabra, para poder cumplirla de corazón y para que en ese arrepentimiento pueda transformar nuestra vida. Vayamos renovándonos, se vaya libertando nuestra mente, despojándose de esa atadura de opresión, de pereza, de abandono, de sin sentido en la vida, sin sentido de escuchar la palabra, sin sentido en la oración, que no sentís nada de escuchar la palabra, que ya no querés escuchar, que te da lo mismo. Entonces tu mente, cuando hay desinterés, hermano, esa es la vida pasada. Cuando empieza a tomar la opresión, esa es la vida pasada. Cuando te empieza a tomar la angustia, la vida pasada, porque trae todo sufrimiento. Dice, la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Ahora me dice también en Efesios 4, 22 al 24. 4, 22 de Efesios 4, 22 al 24. Y el 24 es el que quiero desarrollar, pero nos habla de nuestros viejos hábitos, cómo están volviendo. Y por algo toca la palabra, porque tal vez muchos se están enfriando, porque la palabra del Señor no va a hablar porque sí, porque se quiere introducir ese viejo hábito, esa turbación de espíritu. Y si tu alma, hermano, está sufriendo, si tu alma quiere volver al viejo método, a la vida pasada, eso es reflejo que Satanás ya se está introduciendo en tu vida. Es una serpiente, se va enroscando de a poco, se va enroscando en nuestra vida, se va guiando, está entre nosotros cuando hay angustia, cuando hay decisión fuera de la palabra, cuando ya no hay motivación, cuando nada te quebranta, cuando te da lo mismo, hermano, escuchar la palabra, ponerla por obra o no, arrepentirte o no, despojarte o no,
humillarte o no, eso quiere decir que Satanás está introduciéndose. Y no lo ves. ¿Por qué no lo ves? Porque la palabra no está presente. Porque si la palabra alumbrara, hermano, si la está escuchando, si estás meditando la palabra, justamente te va el entendimiento, hermano. Te va a abrir la mente, hermano. Porque muchos escuchan, tal vez con el oído, pero no con la mente, o con el corazón, como lo decimos, o con los oídos espirituales para poder escuchar. Señor, dame discernimiento para que esta palabra no vuelva vacía, para que me quebrante el alma, para que pueda discernir lo que me estás hablando, cómo está actuando Satanás en mi vida, cómo se está introduciendo de alguna manera, mucho con materialismo, mucho con rencores, mucho con afecto, mucho, de todas maneras va entrando Satanás. Se va entrelazándose y una vez que se alía con vos, quiere decir que están en un mismo sentir con Satanás. Ese es el tema, hermano. Después no queremos llorar, después no queremos sufrir, pero ¿cómo está actuando? La palabra está presente, la palabra es lámpara, dice, y te alumbra, hermano, para tener entendimiento. Dice así la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos, cuando está diciendo eso, está diciendo pensamientos nuevos, según la palabra. Entonces, siempre si está presente la palabra, es lo que te va a llevar a una convicción de pecado, porque te va a mostrar el error, va a alumbrar, y te va a mostrar cómo es el camino del Señor, qué quiere de nuestra vida, cómo quiere que nos comportemos, que nos movamos, que nos humillemos, que vivamos esa vida. Y dice así la palabra. Por ejemplo, esto me lleva a Josué 1:8, con respecto a este versículo. Josué 1:8, esa es la referencia. Yo lo voy diciendo, ustedes van anotando, y dice: nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, o sea, para que cumplas y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca. Entonces está diciendo todo el tiempo, hermano, en tu pensamiento tiene que estar presente la palabra. Y si no está presente la palabra, ¿cómo la vas a cumplir? ¿O cómo te va a ir bien? No te puede ir bien, hermano, cuando tu mente está contaminada. No la puedes cumplir cuando no está presente la palabra. Y tiene que estar presente. Dice, nunca se apartará de ti este libro, dice. De día y de noche. Y eso es lo que tenemos que ver. Si nuestra mente está tomada por la palabra. Y para eso hay que escucharla. Como dice también en la palabra en Filipenses 4:8. En esto pensar. Si hay virtud alguna, dice, en esto pensar. Y realmente toma tu mente la palabra. Ahora también me dice en Efesios 3:4, leyendo lo cual podéis entender. ¿Y entender qué? Entender cómo estamos caminando. Entender la palabra, que se nos abra el entendimiento para poder discernir. Pero si tu pensamiento, hermano, están en otras cosas que pone Satanás, que se alía en tu mente, va entrando, va introduciendo, eso no te puede traer buen provecho, como dice acá la palabra, para que te vaya bien en todo tu camino y para que hagas prosperar tu camino, para que te salga todo bien. Después nos preguntamos, ¿sale todo bien realmente? ¿Realmente mi alma siente la paz? ¿Hay liberación? ¿Hay motivo de querer, hermano, caminar hacia adelante? Entonces ahí nos preguntamos. Muchas veces no domina la palabra, hermano. No hay motivación, uno la pone el play para poder escuchar y uno no siente. Directamente va haciendo otra cosa y su mente va divagando. No puede prestar atención. Y es un sinónimo que Satanás ya se introdujo en estupor.
endureza. Muchas veces pasa eso, hermano, porque si a mí me pasa, supongo que a usted le pasa. Pone las prédicas y simplemente va pasando, pero tu mente ya está en otra cosa. Tu mente está escuchando a Satanás. Tu mente está escuchando tus pensamientos, contaminados totalmente. Entonces no le encontrás sentido a la palabra. Como uno, hermano, al ver un video de TikTok, de YouTube, uno se ríe, pero al escuchar la palabra uno está con cara de amargado, con cara de aburrimiento, no le fortalece, no se siente identificado, no le trae felicidad, cuando la palabra nos tiene que traer la paz, el resultado, el gozo, la alegría, la liberación, la motivación. Ahora dice la palabra también en el 4:24, vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vestido del nuevo hombre. Y cuando dice vestido del nuevo hombre, está diciendo, esa creación tiene que ser a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios, que es distinguida por una vida recta y pura. Rectitud está hablando de seguir según los parámetros del Señor. La misma palabra dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si hay tormento en tu vida, medita tu condición, hermano. Medita. Y el Señor da oportunidad para la palabra, ¿para qué? Para que seas libre. No habla porque sí, hermano. Porque de alguna manera entra. De alguna manera quiere robarnos. De alguna manera quiere arrebatar, hermano, nuestro trofeo, nuestro premio. De alguna manera. Cuando dice de alguna manera. La serpiente engañó a Eva, de alguna manera te quiere arrebatar. A uno le arrebata mucho, a otros poquito. Pero siempre algo se quiere llevar al enemigo. ¿El enemigo para qué viene? ¿El ladrón para qué viene? Para hurtar, matar, destruir. Roba, hermano. Arrebata el pensamiento, y cuando te arrebata el pensamiento, te está arrebatando de la bendición. Porque te saca de la presencia del Señor. ¿Y la presencia del Señor qué es? Es bendición. Es bendición. Si estoy con el Señor es bendición. Y cuando estoy hablando de bendición, no estoy hablando de lo material, simplemente. Estoy hablando de sentir la paz, el descanso. En paz me acostaré y así mismo dormiré, dijo David. Ese descanso del alma, eso es lo que necesita el ser humano. Podemos tener todo, hermano, lo material. Pero si no está la paz del Señor, no tenemos nada. Podemos tener la presencia del Señor, con eso tenemos todo. Puede faltar todo lo material, pero cuando está la presencia del Señor, eso es lo que trae el descanso y la seguridad, hermano. Eso es lo que trae la paz a nuestra vida. Eso es lo que trae descanso al alma, y eso es lo que da motivación para mantenerse en el camino, para seguir batallando. Porque cuando uno siente la presencia del Señor, no hay nada más lindo. Eso es lo que sentimos mucho cuando estamos quebrantados. Eso es lo que queremos sentir todo el tiempo. Y eso es lo que nos mantiene en el camino. Y lo que da motivación para seguir, hermano, porque es un tesoro que está escondido del hombre. Pero el Señor nos dejó este tesoro, este misterio oculto, hermano, para que tomemos la cruz, para que batallemos contra Satanás y para que podamos sentir el descanso, hermano, para que podamos practicar esto de la santidad, del pedir perdón, de confesar nuestro pecado y tengamos la imagen de Dios. Dice así también la palabra en Mateo 9:17. Mateo 9:17. Mateo 9:17. Siempre hablamos, yo lo hablo por encima, ¿no? Después hay cada manifestación de pecado que uno lo va a aplicar a su vida. Porque uno, a través de descubrir por la palabra qué es lo que le turba, hermano, ahí se va dando cuenta cómo entra Satanás. La palabra dice, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, nos está llamando a que tengamos confianza en su palabra y que hagamos según su palabra para que nos dé esa liberación, ese premio, ese descanso. Dice así la palabra en Mateo 9:17. Nadie echa vino nuevo en odres viejos,
porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. ¿Vemos acá la palabra? Lo resumí así. El Señor me da este entendimiento, que la mistura nunca es buena. La mistura, una cosa vieja con una cosa nueva. La vida vieja y la vida nueva. A ver, tal vez sean buenas nuestras intenciones, como le pasó a Josafat con Acab. Josafat, rey de Judá, Acab, rey de Jerusalén, pero Acab estaba en idolatría. Y querían recuperar el territorio que les pertenecía, Ramot de Galaad. Entonces consultaron ellos, consultaron a ver cómo podían hacer. Y le dijeron, no vayan porque van a ser derrotados. Ellos fueron, pero terminaron derrotados. Porque hubo mistura, hermano, la idolatría. Y Josafat dice que clamó, se arrepintió, reconoció que había obrado mal. Pero acá no, él murió en pie, dice. Entonces, en conclusión, las cosas viejas o las cosas nuevas nunca traen buenos resultados. Y muchas veces como creyentes, como hijos de Dios, queremos misturar, queremos mezclar, y después nos sentimos turbados, después te sentimos presionados, después te saca las ganas de escuchar la palabra, parece que nada te quebranta, nada te motiva, parece que no hay discernimiento, no hay avance, no hay sentido. ¿Por qué? Porque hay mistura, Entonces ahí es cuando tenemos que alimentarnos con la palabra. Le tenemos que pedir corazón arrepentido, Señor, esas contaminaciones que veo en el teléfono, que veo en la televisión, mi manera de vivir, mi manera vieja, que quiero volver a escuchar esa música del mundo, esa música que no me edifica, eso que no me trae productividad. A ver, dice la palabra, vanidad de todo, vanidad de aflicción de espíritu en este mundo. Vanidad de vanidad, o sea que no te deja nada de edificación, por el contrario, de vacía. Porque cuando vos vas a escuchar una música del Señor, cuando vas a escuchar las predicas, las palabras del Señor, estando tu mente contaminada, ya no hay deseo, porque tu mente está acostumbrada a la pasada manera de vivir. Entonces cuando escuchás lo nuevo, no te gusta. A ver, en lo natural, si vos sos rockero y te pones a escuchar cumbia, no te va a gustar la cumbia, porque estás acostumbrado a escuchar rock, y viceversa, ¿no? Entonces, así también de la misma manera, hermano, cuando escuchamos las cosas del mundo, las voces del mundo, se va introduciendo la contaminación y estamos acostumbrados a practicarlo. Cuando escuchamos las cosas nuevas del Señor, no nos va a motivar, no nos va a gustar. Por eso tenemos que pedir perdón, para que cambie nuestro pensamiento, nuestras elecciones, para que nos humillemos, para que podamos confesar esa vida pasada que está habituada en nosotros. Ahora dice así la palabra en Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Dice así la palabra: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si el Espíritu nos dio una vida nueva, vivamos en esa vida, lo está diciendo. A ver, muchas veces hay costumbres viejas, y esas costumbres viejas el Señor las quiere sacar. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esto es lo que me hace acordar mi vivencia. Muchas veces vengo en el furgón, en la parte de la bicicleta, cuando yo vengo, y en el furgón viajan personas, vamos a decirlo así, yo lo digo, fisuras, personas que se drogan todo el tiempo, fisuras o personas con malos hábitos, hasta viajan cirujas, y ellos viajan en el furgón y no quieren viajar a otra parte, pero viajan sentados en el piso, teniendo asiento, no se quieren sentar.
teniendo el vagón más cómodo, no quieren irse al vagón más cómodo, quieren irse en el furgón donde no les pertenece. El resto del tren no existe para ellos. Buscan ese furgón porque ahí están la gente con hábitos malos, hábitos de drogarse, hábitos de sentarse en el piso, hábitos de hablar mal, de hablar a los gritos. Y yo lo comparaba, ¿no?, con nuestra vida, de la misma manera. Muchas veces buscamos esos malos hábitos, nuestra pasada manera de vivir, cuando el Señor ya nos hizo nueva criatura. Somos hijos de Dios y tenemos que vivir como los hijos de Dios tendrían que vivir, con la imagen de Dios, con la enseñanza de Dios, con la palabra de Dios. Esa es la conducta que tiene que tener un hijo de Dios. Entonces, de ahí es cuando, en este ejemplo, vamos dándonos cuenta que hay viejos hábitos que nos traen alegría. Y yo veía lo veo en el furgón, cuando vamos en el tren, que toda la gente con esos mismos hábitos están contentos entre sí. No les gusta el silencio, a ellos les gusta hablar fuerte, suben con parlantito, empiezan a escuchar música, todo lo que da, empiezan a fumar marihuana, se sientan en el piso. Yo le digo coche cama porque no pueden meter la bicicleta porque están todos tirados ahí los vagos, están todos tirados y no te dejan pasar. Bueno, la cuestión es que son los hábitos que ya traen de su vida. Y así muchas veces nosotros, de la misma manera, esos viejos hábitos se quieren introducir y hallamos la felicidad en el furgón del pecado. Y no donde nos pertenece, donde está lo cómodo, donde el Señor, digo, comparando el resto del tren, nos pone asiento, nos pone un lugar más cómodo, nos pone el aire acondicionado, pero vamos buscando la mistura, vamos buscando el pasado. Eso es lo que muchas veces entra en el Hijo de Dios y eso es lo que enfría la vida espiritual. Vos le ponés una persona de estas en la otra parte del tren, no se halla, no quiere, prefieren ir apretado ahí donde están todas las personas con malos hábitos, pero le pones en la comodidad y no quiere. Lo había enseñado una vez también, que estaba en la cola de un lugar donde se hacían unos trámites y había un muchacho que estaba sentado en el piso y había sillas para sentarse. Estaba lleno de sillas del lugar y se acerca a la persona de seguridad y le dice: muchacho, no te puedes sentar en el piso, hay asientos para eso. Y le dice: no, estoy cómodo acá, estoy cómodo. Estaba sentado en el piso. Sentado en el piso. Primeramente la mala imagen. Segundo, en el pasillo, que la persona que entraba tenía que esquivarlo, o sea, te tapaba el camino. Entonces, todas esas cosas, hermano, representan para nosotros también los viejos hábitos del pecado, que no nos damos cuenta, pero traen mala imagen a nuestra vida, deplorable. Cuando hay bendición, cuando el Señor pone la comodidad en lo espiritual, de sentirnos bien, de sentirnos libertados, realmente llevamos la imagen de Satanás y eso es triste, porque eso trae derrota, ¿no? Eso trae sufrimiento, eso trae dolor. Ahora me dice la palabra en Romanos 1, 21 al 23. 1, 21 al 23. Esto es más de lo mismo, pero dice así la palabra, Romanos 1, 21. Dice así la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora vemos acá la palabra, como dice, habiendo conocido a Dios, cambiaron la gloria
de Dios. Muchas veces, hermano, hemos conocido el camino del Señor y volvemos a cambiar a nuestra vida pasada, porque acá dice en el 23, cambiaron la gloria de Dios, la gloria, dice la palabra, la presencia, la victoria, el gozo, la paz, la alegría, dice, a semejanza de hombre cuadrúpedo, de reptiles, de aves. Y acá lo que está hablando son los viejos hábitos, que volvemos, cambiamos la gloria de Dios. Y los viejos hábitos de volver al pasado, y en este caso habla también de pasado idolátrico, cómo volvieron la imagen de la gloria de Dios por dice, de aves, de cuadrúpedos, representación idolátrica, idolatría, cómo vino el castigo sobre el pueblo de Dios. Y habían conocido, y así también nosotros conocemos muchas veces, pero hay una idolatría por el pecado, una mezquindad por el pecado, una mezquindad por lo que pensamos. Entonces esto se transforma en idolatría. Doblegarnos ante un ídolo. Un ídolo es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida, y en lugar de Dios ocupa un ídolo, que significa el pecado, que se llama el pecado, que se llama nuestros pensamientos y que nos llevan al sufrimiento. Entonces dice cambiar. ¿Qué estás cambiando, hermano? ¿Estás cambiando la gloria de Dios por tu vida pasada? ¿Estás cambiando? Eso es lo que te pregunta el Señor. Tenemos que meditar bien en nuestros pensamientos, como dice la palabra en Joel. Meditar bien en vuestros caminos. A ver cuál es el resultado. ¿Tenemos la paz? ¿Hay desinterés? ¿No hay motivación? ¿Estás aguantando? Porque estás aguantando simplemente, pero no sentís la presencia del Señor. ¿Estás aguantando porque no tenés un lugar donde ir? ¿Estás aguantando porque, bueno, la palabra me dice así, como no quiero tener castigo, pero no lo estás haciendo de corazón, no te estás arrepintiendo? Porque la palabra no te dice fingir. La palabra no te dice vení obligadamente simplemente. La palabra no te dice ser religioso. La palabra no te dice cuídate simplemente. La palabra te dice cumplí mi palabra, humillate, arrepentite, para que haya una transformación del alma. Y realmente esa transformación se puede reflejar hacia afuera, pero de corazón, no algo fingido, no algo hipócrita, hermano. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:17. Efesios 4:17. Dice así la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. No anden como los otros gentiles. No anden como la gente del mundo, como los paganos, dice. ¿Por qué dice gentiles? Gentiles eran todas las personas que no pertenecían al pueblo judío. Por eso dice como el otro gentil. Pero más propiamente se refiere a las costumbres de los pueblos griegos. En esa región iba predicando, Pablo llevaba la palabra y como estaba todo, hermano. Esa cultura diseminada, aunque dominaban por fuerza de los romanos culturalmente, lo que dominaban eran los griegos. Y tenían muchos dioses. Y tenían formas diferentes de expresar su adoración. Pero dice, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y cuando dice vanidad, lo que está diciendo son cosas que nada te dejan de provecho espiritual. Nada edificante, solamente te deja amargura y vacío de la presencia del Señor. Solamente te deja amargura y vacío de la presencia del Señor. Solamente te deja amargura y vacío de la presencia del Señor. Esa forma, hermano, contaminante con que entra Satanás parece algo inofensivo muchas veces en nuestro pensamiento, pero sin embargo va avanzando y te deja sin palabra.
sin presencia del Señor, sin el descanso, turbación de espíritu. Muy claro lo dice la palabra. Por eso pidamos perdón, para que alumbre la palabra, para que no mezquinemos el pecado, para que no contaminemos nuestra mente, dice la palabra. No manches tus vestiduras, no manches tu vida espiritual. Juzgate, pedir perdón, confesar tu pecado, para que vivas una vida santa, pura, para que puedas sentir la presencia del Señor. Dice así la palabra de Dios. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Dice así la palabra. Por tanto, hemos sido sepultados con el Señor por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida. Si hemos sido sepultados con Él, hemos sido muertos con el Señor, dice, por el bautismo de su muerte, o sea, por su sacrificio, está diciendo, a fin de que con Cristo, o a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, o por el poder del Padre, así también nosotros, si Cristo resucitó, nosotros también tenemos que resucitar, tenemos que tener una nueva vida. Esa vieja vida tiene que estar sepultada. Esto está diciendo. Andemos en novedad de vida, o sea, en una vida nueva. Satanás quiere introducir la costumbre vieja. Quiere venir como los gabonitas. Zapatos rotos, viejos, pan mozo. Pan mozo. Pan incomible para un hijo de Dios que lo quiere hacer, comer. Te quiere dar comida de cerdos, como al hijo pródigo. Quiere que comas del pecado, algo incomible, un pan mozo. Es un pan, hermano, que vos te das cuenta cuando ya tienen esas manchas oscuras, que está mozo, que está viejo, que no puedes comerlo porque tiene bacterias. ¿Cuántas veces, hermano? Esas bacterias espirituales estamos introduciendo en nuestra vida por el deseo del pan mozo. Esas cosas viejas que quieren introducir Satanás, dice, andemos en nueva vida. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 11:1? Dice esto: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores, imitar la conducta de Cristo, tomar la cruz, confesar el pecado. A ver, y esto me lleva a Mateo 11:29. Mateo 11:29, ustedes lo anotan y ustedes escuchen. Dice, Mateo 11:29, dice esto: llevad mi yugo sobre vosotros. Está diciendo, llevad mi yugo. Está diciendo, cumplan mi palabra, pongan por obra mi palabra. Esto está diciendo, llevad mi yugo. Cumplan mi palabra, lo que yo les digo, pónganlo por obra. Y dice, y aprended de mí, aprendan de mi conducta, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Imítenme, dice. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Cuando está diciendo manso y humilde, está diciendo, no soy rebelde a la voz de mi Padre. No soy rebelde a la voz de Dios. Pongo en práctica su voluntad, pongo en práctica la palabra. Y dice, y humilde de corazón. De corazón. De corazón. Me estoy entregando de corazón, estoy entregando mi corazón en mi cuerpo, mi mente. Me estoy entregando. Hay muchos que se entregan simplemente el cuerpo. Obedecen por una conveniencia. Pero realmente estás matando el pecado. Realmente hay un despojarse del hábito, pero de corazón, que le entrego mi vida, mi espíritu, para que Él haga lo que quiera. Y no simplemente estoy fingiendo una conducta para decir,
es creyente, sino que está diciendo de corazón. Esa es la palabra clave. ¿Lo está haciendo de corazón o por obligación? ¿Cómo es tu conducta delante de Dios? ¿Por conveniencia? ¿Porque temes al castigo? El castigo lo vas a tener igual, porque el castigo está en tu alma cuando sentís turbación de espíritu, hermano. Cuando no hay una entrega total, cuando no hay un despojarse del pecado, un arrepentimiento pleno, trabajar el pecado, como decía siempre la sierva de Dios, labrar la tierra, las distintas expresiones de humillación, labrar tu tierra, trabajar, dice. El que trabaja, dice, va a comer de su pan. Y eso está diciendo de sus resultados, porque está hablando en esas distintas expresiones de humillación. Habla un lenguaje metafórico, un lenguaje natural para que lo podamos interpretar naturalmente, que labremos nuestra tierra, nuestra alma, nuestro pensamiento, nos cogemos del pecado. Dice así la palabra: y hallaré descanso para vuestra alma. Poner en práctica te trae liberación. Poner en práctica de corazón, confesando el pecado, no mezquinando, te va a traer el descanso, la satisfacción, la alegría. En eso es que nos tenemos que despojar mucho de tu pensamiento de razonamiento. Tu pensamiento de razonamiento, tu vida propia dice no. Y va en contra de la palabra del Señor. Dice no, dice no, dice no. Bueno, así somos. Porque ahí estamos descubriendo el pecado, pero eso lo tenemos que despojar, tenemos que pedir perdón. Hoy estaba escuchando una prédica de mi mamá y decía, hablamos del afecto. Y todos dicen, no, yo no tengo afecto. Pero cuando le toca al hijo, ¿cómo dice? Se enoja. Y es verdad, cuando nos toca nuestro afecto nos enojamos. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay vida vieja. Hay vida pasada, que ahí está introducido Satanás. Y Satanás larga su ponzoña, se enoja cuando es descubierto. Cuando Pablo, en Hechos 28, dice que estaba prendiendo fuego y ponía leña, dice que una serpiente se le prendió. Porque cuando está la presencia del Señor, que simboliza ese fuego, Satanás, de alguna manera, va a querer traer daño, va a querer clavar esa ponzoña cuando es descubierto. Y el fuego de Dios la descubre. La palabra de Dios la es evidente. Cuando hay presencia de Dios, evidencia y he descubierto Satanás. Y ahí larga su ponzoña de alguna manera con razonamiento para traer perjuicio a tu alma. Y ahí es cuando tenés que pedir perdón. Dice que Pablo, ¿qué hizo? La sacudió a la serpiente, ¿dónde? En el fuego. Entonces sacudila con la presencia del Señor, con la humillación. Mediante la palabra vas pidiendo perdón y la vas sacudiendo en la presencia del Señor para que esa serpiente muera. Dice así la palabra en Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 dice esto: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Un lenguaje natural para entender lo espiritual, que la presencia del Señor es sobre todo, que tiene el poder sobre todo. Estamos hablando de estar en el cielo, es estar en la gloria, estar en su presencia, estar en su descanso. Dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar las cosas de Dios. Y esto es lo que me enseñaba por esta palabra. Todo hijo, ¿no? Al menos cuando son chiquitos, siempre buscan las compañías de los padres. Ellos van a jugar alrededor, pero siempre buscando la presencia del padre, ¿no? Este chiquito, por ejemplo, él juega, él corretea, pero alrededor de la madre. Siempre, si está la madre, va a corretear ahí alrededor. Va a sentirse seguro, va a sentirse confiado.
Y me traía una imagen, ¿no? Cuando mi hijo empezó el primer grado y estaba en la fila. Y él estaba contento en sí en la fila, pero él siempre sonreía y nos buscaba entre la multitud. Y cuando nos veía, él sonreía, él estaba contento. Porque así son las criaturas, ¿no? Siempre van buscando la presencia de sus padres para sentirse protegidos y confiados. De la misma manera, la palabra me dice que la mirada la tengo que tener puestos los ojos en Jesús. Y eso es lo que nos va a traer seguridad, lo que nos va a traer la paz, lo que nos va a traer la tranquilidad. Ningún hijo pequeño va a alejarse de sus padres. Siempre vamos a buscar la compañía. Siempre alrededor. Y así también, como hijos de Dios, como nueva criatura, como recién nacido, tenemos que buscar la presencia del Señor. Perdóname, Señor, para que busque tus cosas, para que busque tu rostro, para que busque tu presencia. Y cuando entra en la presencia del Señor, ¿qué vas a sentir? Paz. Si estás alejado de la presencia del Señor, ¿qué vas a sentir? Turbación de espíritu, miedos, temores, incertidumbre, soledad, falta de protección. Tantas cosas, ¿no? Cuando uno está alejado de la presencia del Padre, el dolor comienza. Siempre cuento mi experiencia cuando me tocó vivir afuera del país. Me fui y no tenía la protección de mi mamá y de mi papá. No tenía a quien llorarlo cuando sentía esos momentos de tristeza, de angustia. No tenía a quien recurrir. No tenía a quien pedirle auxilio. Estaba en un país alejado, estaba lejos de mis familiares. Me faltaba ese amor, me faltaba el consejo, me faltaba la protección. Sentía miedo, incertidumbre, inseguridad y sobre todo una amargura y tristeza. Y así es, hermano. Cuando uno vive esa experiencia, sabe lo que está hablando. Porque una cosa es irte a metros de la casa de tu papá. Una cosa es irte a otro barrio simplemente a vivir. Pero otra cosa es estar a 1000 kilómetros de distancia o mucho más. No es voy a la casa de mi mamá, voy a la casa de mi papá y lo resuelvo. Entonces, uno que lo ha vivido lo sabe. Y muchas veces, por nuestra frialdad espiritual, estamos a miles de kilómetros de distancia del Señor. Y por eso no sentimos la protección. Entonces, pidamos perdón, hermano, para que nos acerquemos a la presencia del Padre, para que sintamos su protección, su amparo. ¿No dice en Apocalipsis 21:1? Apocalipsis 21:1. Dice esto: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Este primer párrafo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora la pregunta, hermano, es esta: ¿lo vemos realmente el cielo nuevo, la tierra nueva? ¿Vivimos en la presencia del Señor? ¿Sentimos la presencia del Señor? ¿O solamente cuando hablamos de la palabra son palabras huecas y vacías, como dice Job, sin sabiduría, sin conocer, sin experimentar? Porque todos predicamos. Vamos a la iglesia, estoy en una iglesia, vas a sentirte bien, pero ¿lo sentís realmente vos? ¿Ves el cielo nuevo o la tierra nueva? ¿Estás convencido? ¿Estás experimentando realmente? Lo que me llevaba a Job, en el libro de Job 42:3, dice esto: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía o lo que no experimentaba. Hablo de la presencia del Señor del gozo y no lo experimento. Eso es palabra hueca, sin sabiduría, o sea, sin conocimiento, sin palpar, sin experimentar la gloria de Dios. Cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye
y hablaré. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Que nos enseñe Dios y no según nuestro pensamiento. Porque todos entendemos la palabra, pero después sacamos nuestras conclusiones. Que nos enseñe el Señor. Que sea la guía del Señor. Que nos dé el discernimiento del Señor de nuestra vida, cómo estamos actuando. Si discernimos nuestro pecado, si experimentamos la gloria de Dios realmente. Ahora, dice acá, de oídas te había oído. De oídas. Mas ahora mi ojo te ve. Y muchos solamente escuchan la palabra. Pero el Señor dice, ver. Ver. No solamente quiere que escuches, sino que lo veas, que experimentes ese nuevo cielo, que sientas el descanso en tu alma, que sientas la paz, que sientas el poder de Dios, que penetra tu alma la palabra, que te da el entendimiento, que te da el discernimiento del pecado para despojarte, para pedir perdón, para que veas tu condición. Dice así la palabra en Cantares 2:10. Cantares 2:10 dice esto. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno. Y dice 2:13, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Ha pasado el invierno. Y ahora estamos en un cielo nuevo, según el tiempo después de la crucifixión, tierra nueva. Ya es tiempo de primavera, tiempo de una nueva vida. Ha pasado el invierno. Y esa es la relación acá, como dice, el amado y la amada. Es la relación de Dios con su pueblo. Él nos ama y nosotros también le correspondemos. Ha pasado el invierno, levántate. ¿De dónde estás tirado? ¿De dónde estás postrado? ¿De dónde te tiene pisoteado Satanás? Levántate porque ha pasado el invierno. Y es tiempo, como dice en Ezequiel 16, me daba este versículo, Ezequiel 16:8. Dice, yo pasé otra vez junto a ti y te miré. Y aquí era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y te cubrí, dice. Cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo. Entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. He aquí era tiempo de amores. Tiempo de amores. Te vi. Era tiempo de amores. Y cuando dice tiempo de amores, en lo natural se está refiriendo a que ya era joven. Estaba en edad de casamiento. En edad de tener ese noviazgo, de experimentar esa relación con el amado. Era tiempo de amores. Y este tiempo es de amores. Este es el tiempo que nos da el Señor, porque el Señor, como dice acá, puse el manto de protección, que significaba el casamiento, la protección, dice, te cubrí o puse sobre ti mi manto, cubrí tu desnudez, dice, y te di juramento, o sea, hubo unión, hubo casamiento, hubo protección, y eso es lo que quiere hacer el Señor de nosotros, tiempo de amores, tiempo de estar unidos al Señor, hermano. Esa es la oportunidad que nos da nuestro nuevo tiempo, que no es un Dios para destrucción, es un Dios lleno de misericordia que cada día, hermano, nos da oportunidad para que nada nos suframos, un tiempo de amores, que ya ha pasado el invierno y nos da oportunidad cada reunión, cada palabra, nos da una palabrita para poder discernir, hermano, cómo está nuestra condición espiritual y que vivamos una vida de victoria. Amén. Que el Señor le bendiga.